Hola, buenas tardes, buenas tardes. Aquí estamos una vez más dando una presentación de Mujeres Latinas Unidas MN. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Viviano, directora ejecutiva de Mujeres Latinas Unidas MN. Y en esta ocasión tengo a dos mujeronas que yo quiero muchísimo. Tenemos a Mercedes Moreno y a Paula Hernández. La presentación de hoy es violencia doméstica y lesiones cerebrales. Entonces, octubre es el mes para concientizar acerca de este tema tan importante que desgraciadamente se pudiera decir que ya es un tema viejo, pero desgraciadamente sigue aquí. Entonces, tenemos aquí a estas mujeres. Merce, buenas tardes. Gracias por estar. Buenas tardes. Gracias, Carmen, por la invitación. Estoy muy feliz de que me hayas invitado y que podamos tener una conversación hoy. Muchísimas gracias, Merce. Pau, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Sí, no, gracias a ti, Carmen. La verdad es que me encanta hacer estas cosas porque generalmente converso sobre lesiones cerebrales o hago presentaciones en inglés y en muy pocas oportunidades lo hago en español con la comunidad latina, así que feliz. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias. Pues bueno, como mencioné anteriormente, octubre es el mes para concientizar acerca de este tema y me da muchísimo gusto que ustedes hayan aceptado, pues para compartir información con nuestra gente, porque la violencia doméstica no nada más pasa en las mujeres, como muchas veces se ha pensado, sino también los hombres, aunque desgraciadamente muchos de los hombres no lo dicen, pues porque todavía está eso del machismo, ¿verdad? Pero ojalá se animen, pero yo conozco algunos que sí están pasando por violencia doméstica. Pero primero, ¿qué es la violencia doméstica y las lesiones cerebrales? ¿Cómo es que eso está junto? Merce. Bueno, primero me gustaría también, o si quieres lo podemos hacer al final, un poquito más de lo que yo hago como intercesora, como en inglés dirían advocate. Mucha gente a veces no entiende primero qué es una intercesora de violencia doméstica, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Entonces, a mí me gustaría empezar diciendo que mi trabajo en la clínica Cook como intercesora de violencia doméstica y también de violencia sexual o abuso sexual, me lleva a trabajar con la comunidad latina ya por más de 23 años. Me gustaría decir que nosotros hacemos órdenes de protección cuando alguien la necesita. Podemos acompañar a la persona al juzgado, a corte. Hoy en día no puedo dar transporte, pero es una de las cosas que siempre he podido hacer. Voy a buscar a la persona y la llevo a la corte, ¿verdad? Vamos a corte. Otra de las cosas que hacemos es buscar un abogado si necesita un divorcio, la custodia de los hijos o si necesita ir a una corte criminal porque sí pusieron cargos, ¿verdad? Entonces, doy presentaciones en la comunidad, grupos de apoyo. Ahora está un poco difícil porque muchas mujeres no saben usar la tecnología y no podemos hacerlo por este medio que estamos hoy aquí hablando, ¿verdad? Entonces, la violencia doméstica en sí es un comportamiento deliberado que puede producir daños físicos a otra persona. Y voy a hablar más sobre el abusador, aunque como muy bien has dicho, Carmen, hay muchos hombres que son también abusados. Entonces, la violencia doméstica ocurre cuando alguien tiene y quiere el poder y el control sobre la otra persona, sobre su pareja. ¿Ok? Muchísimas gracias, Merce. Pau, ¿qué son las lesiones cerebrales? Las lesiones cerebrales en general corresponden a algún tipo de lesión o de golpe en tu cerebro, ¿cierto? En toda la parte del cerebro, y que pueden producir muchos efectos complicados o negativos en muchos aspectos de tu vida, no solamente consecuencias físicas, sino que también de personalidad o de las emociones. Y lo importante de distinguir en las lesiones cerebrales es que tú las puedes dividir en dos componentes. Algunas de las más conocidas es cuando tú dices que son las lesiones cerebrales traumáticas, ¿cierto? Cuando hay un trauma
un golpe en el cerebro, pero también existen las otras que son las no traumáticas y en esas, por ejemplo, tú tienes derrames cerebrales, tienes tumores en el cerebro, meningitis o cualquier otro tipo de enfermedad en el cerebro que no implica trauma, pero que también es una lesión cerebral, ¿cierto? Entonces, en las lesiones cerebrales traumáticas, como hay trauma, generalmente las caídas, los accidentes en carro, algún golpe en la cabeza, violencia doméstica, que es un trauma, todo eso te produce una lesión cerebral. Muchísimas gracias, Pau. Y se me pasó, y mil disculpas, pero Mercedes Moreno, ella es asesora de víctimas de violencia doméstica y violencia sexual con las clínicas Cook, y ella ya dijo. Paola Hernández, ella es manager de enlace comunitario y educación con de la Alianza de Lesiones Cerebrales de Minnesota. Así que tenemos a dos expertas en el tema. Mercedes, ¿cómo afecta el COVID-19 a la estructura familiar? ¿Eso ha aumentado la violencia doméstica? Porque los reportes han sido de que sí, pero ¿nos puedes decir un poquito más de eso? Claro que sí. Bueno, debido a lo que estamos pasando, a veces hemos perdido el trabajo, nos hemos quedado sin trabajo, al igual que el compañero. Quizás nos hemos infectado del COVID. En general, estamos teniendo unos momentos difíciles y de muchos cambios. Comportamiento también se está viendo afectado y a veces estar todo el día en la casa, si es que trabajas desde casa, pues está las dos personas, los hijos, muchos hijos están atendiendo a la escuela vía también por internet. Entonces estamos como encerrados con la misma persona, los hijos, el trabajo, todo lo que hay que hacer en la casa. Y todo esto nos está afectando emocionalmente, está cambiando nuestras costumbres, nuestros hábitos. A veces estamos teniendo más frustración, estamos enfadándonos y esto está causando el que empiecen a haber gritos, el que empiece a tener uno más problemas en la casa. Y sí, es cierto, está causando mucho más problemas de violencia doméstica. En el principio de la pandemia era como muy raro todo porque nadie hablaba, nadie llamaba, nadie mandaba referidos. Entonces nadie sabía qué estaba pasando. Entonces, al estar encerrada con tu abusador, y como dije antes, voy a hablar más como que la mujer es la que más es abusada, ¿ok? Porque es la verdad, de todas formas. Eso causa a veces que no sabe qué hacer, a quién llamar, si tengo al abusador al lado mío todo el día. O busco ayuda. Entonces, es más difícil. Y bueno, el ingenio de la mujer está aprendiendo a hacer cosas para tener mujeres o amigas o familiares que están intentando saber que están siendo abusadas y poder ayudar. Se está convirtiendo en algo muy difícil de hacer y de buscar ayuda. Muchísimas gracias, Merce. Hace rato dijiste, dijiste qué es la violencia doméstica, pero ¿cuáles son los diferentes tipos de violencia doméstica? Bueno, pues tenemos varios y uno puede ser la violencia doméstica, ¿verdad? El daño físico que me están haciendo, me pueden estrangular, me pueden golpear, me pueden hacer un montón de cosas, ¿verdad? Luego tenemos el abuso sexual. Pensamos, bueno, mi marido no me abusa sexualmente porque es mi marido. Y si él quiere tener sexo o relaciones, yo se lo tengo que dar. También dentro de un matrimonio es abuso sexual. Si yo no quiero y le digo, es no. A veces tenemos las amenazas. Bueno, si no me lo das, por así decirlo, ¿verdad? Si no quieres tener sexo, voy a buscarlo afuera. O es tu culpa. A veces, pues, lo toman a la fuerza, ¿verdad? Nos toman a la fuerza. También tenemos las amenazas. Me voy a ir, te voy a quitar a los niños,
no te voy a dar dinero. El abuso económico es súper importante porque a veces no nos dejan trabajar en la casa y no tenemos ningún recurso para nosotras. Entonces, ¿cómo lo dejo? ¿Cómo me voy con mis hijos? Entonces, eso también es un poco difícil. También tenemos los golpes a la pared, a la mesa, a cerrar las puertas, a las puertas. Hay mujeres que dicen, ya tengo mucho miedo porque ya he roto 2 puertas, le da puñetazo a las puertas y me da miedo. Entonces, todas esas formas de violencia tenemos y, bueno, hay muchísimas más, ¿no? Emocionalmente, psicológicamente, nos afecta todo lo que nos dicen y nos baja en nuestra autoestima. Tienes muchísima razón, Merce. Y desgraciadamente es como me ha tocado de que he escuchado que mujeres dicen, bueno, no me pegó a mí, le pegó a la puerta. Así que lo material como no importa, con tal de que no me pegue a mí, pero está el abuso emocional, es como ese miedo de que, híjole, si no le pega a la puerta la próxima vez y mejor me pega a mí. Entonces, sí, es súper alarmante. ¿Los abusadores muestran alguna señal de advertencia potencial, Merce? Sí, lo que pasa que a veces, en el momento del enamoramiento, no nos damos cuenta. Entonces, a veces pensamos, ay, es que me quiere mucho, es celoso, pero eso significa que me quiere mucho. Entonces, tenemos que diferenciar, ¿verdad? Esos celos, la cosa que tienen de querer controlar todo. Nos preocupa el pensar, bueno, ¿será verdad o no? No, porque los celos al final no hacen nada, pero con los celos ellos siempre van a buscar una queja de decir, bueno, yo tengo celos, pero es por tu bien, es porque te quiero, es porque te quiero cuidar, es que no quiero que pase nada. Entonces, eso es una forma, ¿verdad? Otra puede ser que a veces nos aíslan, nos quieren aislar del mundo. ¿Para qué te vas a ir con tus amigas? ¿Es que no estás bien conmigo? ¿No quieres tener tiempo conmigo? Y tus amigas son todas unas chismosas y siempre causan problemas y son las que van a causar problemas entre tú y yo. Tu familia igual. Ya ves que no les caigo bien. A veces no me hablan bien o no me miran bien. Entonces, eso puede ser también otra señal. Y muchas veces es la relación rápida. Yo tengo señoras que en 3 meses y 6 meses ya se han ido a vivir con ellos. No se dan cuenta de que a veces ellos les van controlando y diciendo, ¿sabes qué? Ya nos queremos, ya tenemos todo, vente a vivir conmigo, yo voy a proveer por ti, no tienes que trabajar, puedes quedar en la casa con los nenes, todo va a estar bien, todo lo que quieras yo te lo voy a comprar. Entonces, a veces eso causa que nos vayamos a vivir con él y a veces eso también puede causar que no lo conocemos, no sabemos quién es. He tenido señoras que ni siquiera saben de dónde vienen o dónde trabajan. No, yo trabajo en el este o en el otro, pero si lo tienen que ir a ver, a buscar o hay una emergencia, ni siquiera saben dónde están o dónde trabajan. Entonces, eso también es causa, ¿verdad? Y como decía, el aislamiento, a veces no quieren que salgamos. He tenido señoras donde ni siquiera tenían llave para volver a entrar en la casa. Entonces, no pueden salir. Y eso es difícil porque ellos pueden controlarnos más. Y siempre van a decir, pero yo te amo. ¿Tú me amas? ¿Por qué tienes que hacer eso? ¿O qué necesidad tienes de irte a la calle? ¿Alguien? Y siempre van a buscar un porqué. ¿A quién quieres ver? ¿Qué es lo que hay? Y amigos no se pueden tener, porque yo ya estoy aquí. No necesitas hablar con ningún otro hombre, ¿no? Pues yo te lo doy todo.
Entonces, sí, hay que conocerlos bien, hay que saber bien quiénes son y, como yo siempre digo, ¿no? Ponerle alguna... Hoy voy a salir con las amigas. ¿Cómo reacciona? Sí. ¿Está bien con él que yo salga con mis amigas algún día? Porque yo tengo que hacer lo mismo, ¿verdad? Y dejarle, porque todos tenemos y necesitamos. Tienes muchísima razón, Merce, y la cosa es que he escuchado eso y es verdad, a una persona no se le termina de conocer nunca. Siempre va a haber algo, pero también están esas señales que te dicen, este es buen hombre, este no es buen hombre, entonces sí, tiene razón, hay que de alguna forma ponerlos a prueba como, ok, somos novios, Exacto. le voy a decir que voy a salir con mis amigas, voy a ver la reacción la cara que va a poner, qué problemas me va a ocasionar. Entonces, hay estas señales que como Sí. mujeres debemos de poner atención. Y a veces otra de las cosas es que cuando ya somos novios y llevamos unos meses, quizás nos intentan cambiar si me maquillo, si no me maquillo, si me visto de una forma u otra, y ya no nos deja porque no necesitamos estar bonita para nadie. Entonces, eso también puede ser otra señal, si está cambiando con eso, ¿verdad? Tienes muchísima razón. Yo creo que las mujeres, las personas, no me voy a enfocar en mujeres, aunque muchas veces lo hago, las personas que están con una persona abusadora o abusador, tienen que poner atención en eso, en cómo es que los empiezan a manipular, los empiezan a controlar, empiezan a hacer que cambien su imagen, como, bueno, ya para qué te cuidas, ya tienes esposo. Ya no Exacto. necesitas hacer ejercicio, a mí me gustas así. Eso es una señal también. O sea, primero Exacto. hay que hacer ejercicio por salud. Y Sí, nosotras como mujeres, pues bueno, nos queremos ver bonitas para nosotras. para nosotras, Y ya si exacto. le queremos gustar al esposo, bueno, pues ya es un extra, ¿verdad? Pero no debemos dejar, no debemos dejar que nos empiece a controlar así la persona de que no necesitas, estás bien bonita, no te pongas maquillaje al natural, me gustas más. Entonces, esas pudieran ser señales. Ahora, Pau, ¿cómo es que está relacionada la lesión cerebral con la violencia doméstica? Buenísima pregunta, Carmen. Y de verdad te la agradezco porque hay como mucho desconocimiento en relación a la conexión de la violencia doméstica y las lesiones cerebrales y tiene una relación bastante grande, bastante importante. El problema es que no hay mucha investigación o no hay muchos datos acerca de las relaciones como con otro tipo de enfermedades o con otro tipo de problemas que hay más investigación y más datos que uno puede encontrar en el Internet, pero con la relación entre la violencia doméstica y las lesiones cerebrales, como decía Mercedes antes, se hablaba de la estrangulación, de los golpes en la cabeza, por lo mismo es muy, muy grande. O sea, generalmente, lamentablemente, cuando un abusador o una abusadora va a cometer violencia doméstica, una de las primeras cosas que hace es lanzar a la persona contra la pared, ¿no? Es una de las manifestaciones de violencia física. Y cuando te tiran contra la pared, obviamente, una de las primeras cosas que se va a dañar es la cabeza. O sea, hay un golpe en el lóbulo occipital atrás en la cabeza u otra forma de violencia doméstica es que te golpean en la cara, ¿cierto? O, como decía Mercedes otra vez, que te estrangulan. Y en el estrangulamiento a veces no se relaciona mucho con una lesión cerebral, pero al estar presionando tu tráquea, tu cuello, ¿no? Se impide que haya un flujo de oxígeno al cerebro, hacia el cerebro y desde el cerebro hacia otros órganos. Entonces puede haber una falta de oxígeno ahí que puede producir cierto daño cerebral y no necesariamente la persona necesita perder conciencia para que haya algún tipo de lesión cerebral. A veces mucha gente piensa que una lesión cerebral o una de las muestras de que hay una lesión cerebral es que la gente pierda la conciencia y no es tan así. Lo hablamos no solamente en violencia doméstica, sino que en cualquier otro tipo de lesiones cerebrales. Y el golpe, o sea, el golpe que va derecho a tu rostro, que va derecho a tu cara también, que afecta generalmente el lóbulo frontal, que es acá, que, que es como tu jefe, es el que controla todo lo que tú piensas, lo que sientes, cómo te comportas.
Entonces hay una relación súper fuerte y nosotros lo vemos mucho, una relación muy fuerte y mucho desconocimiento acerca de esta relación. Y lo vemos mucho antes cuando podíamos hacer antes de la pandemia. Íbamos a los albergues que acogen a mujeres que han sufrido violencia doméstica y tú conversas con ella y como que no hay un diagnóstico formal o hay mucho desconocimiento acerca de la relación, pero cuando empiezas a conversar con ellas y ellas te dicen, oh sí, no sé, después de la última vez que mi pareja me golpeó, empecé a tener muchos dolores de cabeza o muchos mareos o tenía problemas para recordar cosas o ya me enojo muy fácilmente. Entonces tú ahí empiezas como en una forma un poco más informal a extraer información y te das cuenta de que en el fondo sí, hay muchísimas de ellas tienen algún tipo de lesión cerebral, no necesariamente severa, puede ser una lesión cerebral un poco más mediana, ¿no? Más suave, pero sí hay algún problema y eso es por el golpe que se dio, por la estrangulación que se tuvo, ¿no? Muchísimas gracias, Pau. Está una pregunta y Olguita nos está mirando. Y ella dice, ¿cómo se puede determinar que el cerebro de una persona adulto o niño está siendo afectado a consecuencia de una agresión física continua o gradual? Muy buena pregunta, gracias a la persona que la hizo. Generalmente hay diferentes formas. Cuando tú, en el caso de violencia doméstica, si la mujer fue violentada muy fuerte, ¿no? Y tiene que ir al hospital y la tiene que examinar, una de las formas de determinar el tipo de lesión y dónde está la lesión es que se haga un scan. Se me olvidó en español, perdón. Cuando te meten la cabecita en el MRI. La máquina. ¿No? Sí, en la máquina, gracias Mercedes. En el MRI, siempre lo digo en inglés, o el CT scan, ¿no? Entonces te evalúan y te van viendo todas las conexiones cerebrales y lo que se busca ahí es si hay alguna herida dentro del cerebro o si hay sangramiento dentro del cerebro. Eso es lo que puede determinar esa máquina. Muchas veces, gracias a ese examen, tú puedes ver, pero lamentablemente, cuando a veces las lesiones cerebrales no son tan fuertes, ese tipo de máquinas o ese tipo de exámenes no lo muestra, pero sí hay una lesión cerebral. Entonces, otra forma de detectar una lesión cerebral es a través de un examen con un neuropsicólogo, que es una mezcla de un neurólogo, que es el doctor que estudia todo lo que tiene que ver con tu cerebro, y un psicólogo, que te hace unas pruebas de lectura, de matemática, de memoria, de analizar cosas, de situaciones que tú tienes que resolver. Y si ellos ven que a través de esas pruebas hay algo que tú no estás haciendo bien, eso puede determinar que tú tienes un cierto tipo de lesión cerebral y en qué parte del cerebro está, y qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Entonces, esa es otra forma, porque a veces la tecnología ayuda mucho, pero el cerebro aún es tan complicado y es tan misterioso, todavía hay muchas cosas que no sabemos del cerebro y lamentablemente aún, aunque ese examen que te hacen en el hospital dicen no hay lesión cerebral porque la máquina o el examen que te están haciendo no muestra nada, no necesariamente quiere decir que no hay, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con eso y una de las formas es observar a la persona, es observar al niño, a la niña o al adulto, alguien que lo conoce y que a los días o las semanas después ve que después del golpe o de lo que haya pasado en la cabeza, si hay cambios, es importante hacer un seguimiento con el doctor. Muchísimas gracias, Pau. Súper importante y sí es verdad, es como ese es un daño invisible, se pudiera decir, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la tasa de ocurrencia y las consecuencias de la lesión cerebral traumática causada por la violencia doméstica, Pau? Bueno, como te decía, lamentablemente no hay muchos datos o información que yo te pueda decir, ok, un 90% de las mujeres que han tenido violencia doméstica tienen una lesión cerebral. No hay estudios formales con respecto a eso, pero como decía Mercedes también, ¿no? O como cuando nosotros, mi equipo y yo vamos a los albergues y hacemos entrenamientos sobre lesiones cerebrales o conversamos con las mujeres que piensan que algo extraño hay, tú te das cuenta que la mayoría de ellas tienen algún tipo de lesión cerebral, porque hay algún cambio que ellas han sido capaces de identificar antes de la violencia doméstica a cómo se están sintiendo o comportando después. Entonces,
aunque no tenemos datos formales, yo te diría que es un porcentaje altísimo de la relación entre violencia doméstica y lesiones cerebrales. Y por lo mismo que te explicaba antes, porque muchas veces la violencia doméstica ocurre con un golpe a tu rostro, con tirarte contra la pared, entonces te golpeas la cabeza, o con el estrangulamiento. Muchas gracias, Pau. ¿Y cuál sería la causa más frecuente de lesión cerebral traumática? En general, sin incluir a la violencia doméstica, en todo Estados Unidos y en todo tipo de edades, la causa número 1 de lesiones traumáticas en el cerebro son las caídas. Y no tiene nada que ver, porque a veces uno piensa que porque vivimos en Minnesota y el invierno es súper complicado y hay mucho hielo y nieve, el tiempo no tiene, la nieve o el hielo no tienen nada que ver con eso. Es en Arizona o en otro tipo de estados que son bastante calurosos, que no tienen nieve en invierno, la caída también es el número 1 y es en todas las edades. Obviamente es más complicado para los adultos mayores porque tienen menos movilidad o a veces otro tipo de problemas. Entonces es más fuerte en ellos, pero es la causa número 1 en todas las edades. Y la segunda causa son los accidentes automovilísticos. Muchas gracias, Pau. Entre los adultos mayores estarían también los bebés, ¿verdad? Sí, los chicos también tienen una incidencia bastante grande de lesiones traumáticas en el cerebro por caídas, pero es más fuerte los adultos mayores. El grupo de adultos mayores es el número 1 y luego vienen los niños y los adolescentes también, con mucha lesión cerebral por caída. Porque son más riesgosos, ¿no? Toman más riesgos y son más aventureros, están conociendo el mundo. Entonces se suben al árbol, se suben a la mesa, no sé, entonces se caen y se golpean la cabeza. No, muchísimas gracias. ¿Cuál es el tipo de lesión más común en casos de violencia doméstica? Como conversábamos antes, generalmente las dos mayores áreas que se afectan en el cerebro tienen que ver con tu lóbulo frontal, que yo te explicaba que controla la función ejecutiva. Es nuestro jefe, es nuestro manager, nuestro supervisor, ¿no? Nos dice qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo. El lóbulo frontal está sobre los ojos y está protegido por unos huesos que son muy, muy firmes y no son lisos. Tienen diferentes tipos de formas, entonces tienen como puntas de repente. Si tú te golpeas el lóbulo frontal, se te va a afectar tu función ejecutiva. O sea, vas a tener problemas para recordar cosas, vas a tener problemas para planificar, vas a tener problemas para controlar tus emociones, vas a tener problemas de cambios de personalidad, te dije memoria también del lenguaje, tienes problema con el lenguaje ahí. Esos son los mayores cambios. Y también el otro gran problema de lesiones cerebrales traumáticas en violencia doméstica es cuando tú empujas a la persona contra la pared y te golpeas atrás, que es el lóbulo occipital. El lóbulo occipital de nuestro cerebro controla todo lo que tiene que ver con la visión o con el manejo de nosotros en el espacio. Entonces, si también hay daños ahí, puedes tener problemas con tu visión. Esos son los mayores problemas. Eso es algo súper, súper interesante, Pau, y la verdad, yo creo que este tipo de presentaciones, como es violencia doméstica, lesión cerebral, se tienen que dar, son temas súper, súper largos, que yo sé que una hora no va a ser suficiente, porque es muchísima información, muchas preguntas, pero la verdad estoy agradeciendo muchísimo esta información porque también hay cosas de lo de la lesión cerebral que yo no sabía, que es como lo de las caídas, lo de que me pego y de repente empiezo a tener dolores de cabeza. Es importante lo que dijiste hace rato de que hay que empezar a observar a esa persona después de haber recibido un golpe en la cabeza, porque sí, después es difícil que sea detectado. Y gracias. ¿Cuáles son algunos signos notables de lesión cerebral causada por violencia doméstica, Pau? ¿No me lo acabas de preguntar? Sí, sí te lo acabo de preguntar. Sí. Perdón. No, está bien. Es la primera vez que me pasa.
Igual es que estoy nerviosa con el tema. Mucho que aprender, mucho que aprender. La violencia, ahora, Merce, la violencia doméstica es causada por una falta de control, porque la verdad he escuchado también mucho de que es como, es que no se puede controlar el hombre. Pero luego yo decía, bueno, ¿por qué es que se puede controlar con la policía? Cuando llega la policía, pero entonces sí se puede controlar. Solamente es como es una persona vulnerable, es una persona que los abusadores miran débiles, por eso es que están mostrando su superioridad, pero después llega una persona que ellos miran un poco más arriba de ellos y es como que, ups, espérate, mejor me voy a calmar porque aquí sí me va a ir, pero sí, como en feria. Entonces, sí. Y sí te voy a decir, Carmen, que he tenido muchos policías que me han dicho eso. Están borrachos, pero en cuantito llega el policía, sí sabe lo que tienen que hacer. Entonces, la violencia es un comportamiento aprendido. Ellos lo aprendieron, ¿verdad? Y la causa puede ser el alcohol, las drogas, la intolerancia, a veces el haber crecido pensando que la mujer no sirve o no tiene derecho a hacer lo que ellos no quieren, ¿verdad? Entonces, sí, la falta de control es una causa también. Así que el control lo podemos controlar, como aquel, ¿verdad? Y ellos siempre te dicen, no, es que tú me hiciste enojar. Entonces, tú tienes la culpa. Siempre tienen que echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Pero sí, las drogas y el alcohol son causas primarias también, ¿verdad? De la violencia. Merce, me acaba de llegar una pregunta para ti y dice, ¿la violencia doméstica pasa de generación en generación? Porque el tatarabuelo era violento, el bisabuelo, el abuelo, el papá, ahora por eso es que yo soy un abusador, porque eso es lo único que he aprendido. Yo diría que no, pero tú eres la experta. Bueno, sí te voy a decir que la violencia la aprendemos desde pequeño. En que hay estudios de cuando el bebé está en la cuna y la gente a veces dice, no, es tan chiquito que no entiende. Sí entienden, sí entienden, y sí entienden cuando hay gritos y todo eso, ¿verdad? En la casa. Entonces, el niño o la niña aprende ese comportamiento. Entonces, la mayoría de las veces, el niño, si ha visto cómo el papá y cómo el abuelito le pega a la mamá y a la abuelita, él va a hacer lo mismo porque cree que es normal. Por eso lo aprendió. Pero sí se puede desaprender, aunque toma mucho tiempo. Pero sí es algo que se aprende. La mayoría de las mujeres que han visto a sus mamás ser golpeadas por el papá o por su pareja, cuando son más grandes, posiblemente sí entren en una relación abusiva. Y por eso se dice, sí, mi abuelito pegaba a mi mamá, mi papá a mi mamá o a mi abuelita, y continuamente, sí, es cierto, va de generación en generación, pero es lo que aprendieron, es lo que vieron. Y si yo veo que eso está normal en mi casa y que mi papá le pega a mi mamá, bueno, al final crezco, tengo pareja y bueno, es normal, porque fue lo que vi siempre. Entonces, por eso es importante aprender, educarnos y decir, basta, esto no es lo que yo quiero. Yo no quiero vivir así. Y sí es importante que tengamos buena autoestima para poder llegar a ese punto. No sé si contesté a la pregunta de la persona. Sí, sí. Y ahora tengo esto, dice, y está diciendo esta persona. En mi familia somos muy religiosos y a mí me enseñaron a que una vez estando casada, y estoy casada por la iglesia, me tengo que quedar con mi esposo
me tengo que quedar con mi esposo para siempre, independientemente de cómo él me está tratando. Mi papá me ha dicho que tengo que obedecer a mi esposo en todo. No sé qué hacer. Me están diciendo, toda mi familia dice que es pecado dejarlo. Bueno, no, nunca me meto con la religión, pero sí, sí te voy a decir que es una de las causas que la mujer no deja al abusador. De la familia, el no querer romper su matrimonio porque le dijeron que tenía que ser para toda la vida. Pero Dios de veras quiere que seamos abusadas, que no seamos felices. ¿Tenemos derecho a ser felices? Y no creo que ser golpeada una mujer sea feliz, porque eso no es un acto de amor. Yo me casé para ser amada y respetada, ¿verdad? Al igual que dar amor y dar respeto. Pero el matrimonio debe de ser algo como un contrato, por así decir, entre una pareja para vivir una vida feliz, un camino feliz, para tener unos hijos y ser felices. Pero si yo le estoy enseñando a mis hijos a que está bien a que me golpeen, mis hijos van a hacer lo mismo. Mis hijas van a dejarse golpear por su pareja. Entonces, no creo que sea una decisión de los demás el que yo viva infeliz toda mi vida y siendo golpeada, ¿verdad? Entonces, yo tengo que armarme de valor y decir a mi familia, me voy a divorciar, me voy a separar, esto no es lo que yo quiero para mis hijos, esto no es lo que yo quiero para mí. Yo quiero un hombre que me comprenda, al que pueda respetar y que me respete, y que mis hijos nos vean felices, sin gritos, sin golpes, porque esto nos va a dar la felicidad. Y si no me la está dando, este no es el hombre correcto. Muchísimas gracias, Merce. Y ahora aquí está se podría decir un testimonio de una mujer. Dice, toda la vida, desde que me casé, ya tengo 17 años casada con mi esposo. Él siempre me ha pegado. Y muchas veces, dice, tiene razón la señora Paula, como me ha agarrado es exactamente como ella está diciendo, me sujeta de la cabeza y me pone en la pared, me golpea con la pared. Contra la pared. Contra la pared. Dice, he tenido muchos dolores de cabeza y solamente los doctores han dicho que tengo migrañas. Pero me da vergüenza decir que mi esposo me ha pegado por muchos años. ¿Qué puedo hacer? Y eso era una de las cosas que yo te iba a preguntar. ¿Ella le ha dicho al doctor? Quizás el doctor no sabe su historial médico o su historial de abuso, ¿verdad? Es súper importante que cuando vamos al doctor le digamos que sí estamos siendo abusadas. De alguna forma nos pueden ayudar. Y hoy en día no lo van a dejar a él entrar en el consultorio, lo van a dejar afuera, porque sabemos que eso pasa bastante. Entonces, sí, es muy importante que ella se analice y piense qué es lo que quiere. ¿Cómo buscar ayuda? Primero, ¿cómo buscar ayuda? ¿Cómo prepararse y tener ese valor, verdad? Porque la mujer a veces se queda por todo eso que hemos estado hablando, por la familia, por la presión, por los amigos, por no romper un matrimonio, por no quedar mal con toda la gente, porque he fallado. Yo no he fallado. Él está cometiendo un crimen en contra mío. Yo no he fallado. No hay ningún motivo por el que un hombre tenga que pegar y golpear a su esposa, que debe de amar y respetar. Lo que yo también le recomiendo, perdona. Dale nomás, termina. Yo le recomiendo que hable con el doctor, porque cuando va al doctor le pueden hacer un plan
Pueden hablar con alguien, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en la clínica y me llaman porque hay una persona que ha dicho que está siendo abusada. Yo voy a la oficina y hablo con esa persona y hacemos un plan de seguridad. Buscamos dónde tener un recurso a su alrededor, un aro de personas que la pueden ayudar, que se prepare y que un día diga, bueno, ya tengo con quién irme, ya tengo a dónde ir, ya tengo un trabajo, ya busqué todo lo que necesito para irme, pero yo necesito ser feliz y no ser abusada. Sí, lo que yo, gracias Mercedes, lo que quería agregar era que generalmente, no generalmente, sino que cuando tú vas al doctor la información es absolutamente confidencial. Entonces lo que la señora le Eso está es. contando a su doctor, que le puede decir, ok, pues mi marido es el que me ha golpeado, me ha tirado contra la pared y por eso tengo, después de eso empezaron mis dolores de cabeza, esa información el doctor o la doctora no la va a compartir con nadie. En Minnesota son súper cuidadosos con eso, es súper confidencial. Y lo que yo le quiero pedir a ella es la próxima vez que vaya que le diga a su doctor, porque un golpe tras otro, tras otro, tras otro va a seguir dañando el cerebro. Nuestro cerebro está lleno de neuronas, que son las células que permiten las conexiones cerebrales, que son los mensajeros dentro del cerebro. Entonces, mientras más golpes al cerebro, una mayor cantidad de cerebro se daña y se van perdiendo conexiones muy importantes que no necesariamente le van a producir dolores de cabeza, sino que le pueden dañar otro tipo de cosas, como el comunicarse correctamente, el entender lo que le están diciendo, el ver bien, quizás con algún problema físico también le puede afectar en el futuro y con cambios de personalidad, usted se puede poner mucho más irritable más fácil, puede perder la paciencia más fácil y también la memoria, o sea, porque el cerebro dentro, aunque lo que yo le decía que el lóbulo occipital, el de atrás, controla principalmente la cabeza, todos los lóbulos del cerebro en cierta forma están interconectados por estas neuronas. Entonces, el rol principal del lóbulo de atrás, del lóbulo occipital, tiene que ver con la visión y con cómo nosotros nos relacionamos en el espacio, pero al golpear la cabeza hacia atrás, también el cerebro adentro, que está suspendido en un líquido, no está fijo, sino que está suspendido en un líquido, se va a mover. Entonces el golpe inicial va atrás, al lóbulo de atrás, pero también el cerebro va a chocar con la parte de adentro o con los costados y ahí está todo relacionado y puede producir un daño mayor. Entonces, por favor, haga ver eso, es muy importante. Sí, muy importante. Muchas gracias, Merce Pau. Señora, pues nos está mirando. Señora, por favor, al final voy a poner la información de ellas. Si se quiere comunicar con ellas directamente, todo va a ser confidencial. La información jamás va a ser compartida con nadie. Ok, ahora, ¿puede la violencia doméstica ser causada por una enfermedad mental? Bueno, los niños que han sufrido violencia, que han vivido la violencia, pueden presenciar y desarrollar un problema mental. Eso dicen que es muy común, ¿verdad? Cuando tú has visto, has presenciado y quizás lo has vivido, sí se puede desarrollar un problema o una enfermedad mental. Muchísimas gracias, Merce. El trauma cerebral, y como mencioné anteriormente, es conocido como la lesión invisible. Pau, ¿puedes explicar un poquito de esto? Porque es como decía la señora, solamente le han dicho que tiene migrañas, pero realmente no. Y sí, nunca se relaciona la lesión cerebral con la violencia doméstica. Cuando decimos de violencia doméstica, siempre nos vamos como, oh, no tengo moretones, no tengo el ojo morado, no tengo sangre, no me violó no me abusó sexualmente, pero no decimos, nadie decimos de la lesión cerebral. Entonces, ¿puedes explicar un poquito, Pau? Sí, claro, es una excelente pregunta, Carmen. O sea, gracias por las preguntas porque muy buenas. Y sí, las lesiones cerebrales se conocen como una enfermedad invisible y eso es por ejemplo, si yo estoy andando en bicicleta y me caigo, por ejemplo, y me puedo quebrar un brazo o me puedo quebrar una pierna o me puedo torcer algo y se me va a hinchar. O si me quiebro algo,
se va a poner morado y me van a tener que poner el yeso, ¿no? Para cuidarlo. Entonces tú estás, o si yo cojeo, tengo un problema en la visión, uso lentes. Entonces, si tengo lentes, tú sabes que tengo problemas de la visión. Lo estás viendo, ¿no? Si de repente no puedo hablar bien, tengo que pensar y hablo más lento, tú estás viendo que hay un problema con el habla o cualquier otro tipo de problemas. En cambio, con la lesión cerebral, se llama invisible porque muchas veces no hay consecuencias físicas. Las consecuencias físicas de una lesión cerebral, por supuesto que pueden haber, ¿no? Pero son bastante menores a problemas de cambios de la personalidad o en el cambio de las emociones. Y por eso se llama invisible, porque tú no estás viendo o sea, si conoces a alguien con una lesión cerebral por la primera vez, y esa persona se enoja muy rápido, grita, llora, se queja, interrumpe, tú vas a pensar, oye, qué mal educado el personaje, ¿no? Esa persona que se cree súper mal educada. Pero esa persona quizás tiene un diagnóstico de lesión cerebral que nosotros no sabemos, porque no tenemos por qué saber. Y por eso se llama invisible. Bueno, hay gente que va a ser maleducada, por supuesto que sí, sin lesiones cerebrales, eso, obviamente esas personas maleducadas existen, pero cuando hay ciertas cosas, muchas veces los daños cerebrales no terminan en algún problema físico que tú puedas ver, sino que tiene más que ver con estos otros cambios de personalidad, que una persona llora mucho, que se ríe mucho, que no entiende, que no puede comunicarse claramente, que se enoja muy fácilmente, que dice muchas groserías. Y yo siempre cuando hago estas presentaciones pongo el caso de mi papá, que hace 16 años más o menos tuvo un derrame cerebral, entonces terminó con una lesión cerebral no traumática. Recordemos que no hay trauma en el derrame cerebral, ¿no? El derrame cerebral tiene que ver con un ataque en el cerebro porque se reventó alguna vena en el cerebro, porque hubo sangramiento en el cerebro, ¿no? Y generalmente es causado por hipertensión alta. ¿Y qué es lo que pasó con mi papá? Entonces él era un gentleman, decimos nosotros, ¿no? Un caballero, él súper correcto, típico papá latino, muy controladito, no mostraba emociones, nunca decía ninguna grosería. Y después de su derrame cerebral, primero perdió el habla completamente por muchos meses, él solamente emitía sonidos, no podría decir palabras. Pero con todas las terapias que hizo, terapia del habla, terapia física, terapia ocupacional, logró recuperar el habla y ahora es capaz de comunicarse, pero no demasiado bien. Hay cosas de repente que no está la conexión, ahí las neuronas de uno de esos lóbulos se perdieron, se murieron y hay problemas de comunicación, pero sí logra comunicarse. Pero yo recuerdo, o sea, para mí fue súper... yo estaba en Chile todavía y estaba embarazada y no podía viajar, él vivía en otra ciudad. Y cuando lo fui a ver, ya cuando me dieron el permiso que podía viajar y que era ok viajar, y lo veo y él ya, bueno, podía comunicarse un poco, pero fue súper impresionante porque él hablaba y decía groserías. Y hablaba, decía una oración y vamos con las groserías. Y yo, ¿quién es este señor? Porque físicamente yo lo veía, él era igual de mi papá, o sea, no había ningún cambio físico. Él ya se había recuperado, ya podía caminar bien, ya se movía bien. Porque generalmente con los derrames cerebrales tú terminas con parálisis o debilidad en los brazos o en un lado de tu cuerpo, ¿no? Él había recuperado bastante el movimiento, entonces si tú lo veías de lejos, él caminaba bastante ok, pero el cambio de personalidad de él fue impresionante, o sea, de este caballero que era súper educado, súper contenido, o sea, me vio, lloraba como un bebé, yo nunca lo había visto llorar antes, o sea, entonces esos cambios que si tú no conoces la historia de la persona, no sabes qué es lo que está pasando. O sea, si tú no hubieras conocido a mi papá antes y yo no te contara, no, él jamás lloraba, él jamás decía groserías, tú hubieras pensado que él era un tipo grosero, maleducado, llorón. Pero no era así. Entonces, es la lesión cerebral que le produjo todos esos cambios. Entonces, por eso se llama lesión invisible, porque no es algo físico, tiene más que ver con tus cambios de personalidad, tus cambios de emociones. Súper interesante, Pau, y muchísimas gracias por haber compartido esta parte de tu vida, de tu papi. Oye, él feliz porque es famoso en Minnesota, dice. Qué bien. Bueno, ahora una pregunta que muchísima gente nos hacemos y es como que no entiendo por qué. ¿Por qué las víctimas algunas veces se quedan o regresan
con sus abusadores. Es como cuando yo era voluntaria en un shelter, en un refugio de mujeres abusadas, lo veía como una adicción, pero tal vez estoy equivocada, lo veía como una adicción porque veía los archivos de muchas mujeres que habían estado ahí hace años. Entonces veía el nombre del abusador, después al siguiente año habían regresado y un diferente abusador, pero ¿por qué realmente las víctimas regresan o se quedan con ese tipo de abusadores? Ok, una de las cosas es, yo lo sigo queriendo, pero no quiero que haya abuso. Yo quiero que pare. Entonces, una de las causas es, quizás va a cambiar. Eh, va a tomar terapia o va a hacer esto, o él me dice que va a cambiar. Entonces, es un patrón, ¿verdad? Y a veces, como hemos dicho antes, la familia es una presión muy fuerte porque a veces estás aquí sola con él. Y el aislamiento, como hemos hablado antes, o otras características que nos hemos reducido, la familia, las amistades, no trabajar, pues ¿a dónde voy? No tengo a nadie. Y quizás, y esto es algo que muchas mujeres hacen, es contarle a la amiga. Y la amiga, que supuestamente no debería de dar esos consejos, si tú te vas, yo sigo siendo tu amiga. Pero si te quedas, ya no voy a ser tu amiga. Entonces, yo lo tengo que pensar mucho, ¿verdad? Porque ¿a dónde voy? Y si mi amiga me está diciendo eso, todavía menos. Entonces es importante que sepamos y nos preparemos si no queremos dejar. Y a veces nos armamos de valor y nos vamos. Pero he salido, me he ido a un refugio, no puedo trabajar, no sé qué hacer, no puedo ir a ningún lugar porque no manejo o no conozco. Entonces, ¿qué hago? Entonces, regreso con él. Una mujer le toma, estadísticamente probado, que vuelve 7 veces con su abusador. Entonces, dicen que 7 veces me toma ir y volver, dejarlo y dejarlo, y a veces es muy difícil, porque todo el mundo nos critica, pero nadie sabe lo que estamos sufriendo en esa casa, ¿verdad? En esas 4 paredes. Entonces es súper importante decir, bueno, yo ya hasta aquí llegué, me voy a armar de valor, quizás en el doctor, voy a hablar con alguien, buscar a una intercesora, una advocate, cuando están en el doctor, y eso yo he tenido mujeres que solamente las he visto cuando vienen al doctor. Ese es nuestro tiempo de poder conversar a solas y él no sospechar. Entonces, hemos hecho un plan, por así decirlo, para poder dejarlo definitivamente. Yo siempre digo, si te puedes ahorrar con $3 un día y con $2 otro día, esconde el dinero en la casa, en un lugar donde ellos no van a ir a mirar. Y así, poco a poco, uno puede decir, bueno, tengo algo, tengo un pequeño ahorro y voy a hablar con amigas y voy a ir a buscar trabajo. Entonces voy a tener el valor de un día de decir, bueno, ya tengo mi plan, ya sé que quiero, ya sé que tengo amistades que me han dicho que sí me van a apoyar. Y ahí es donde yo tomo la decisión de irme. Pero es súper importante que emocionalmente te prepares. Te prepares para dejarlo y para saber que hay una vida mejor, una vida mucho mejor, sin golpes, sin que nadie te esté diciendo lo que tienes que hacer, porque ya eres una adulta. Entonces, uno tiene que ser feliz y buscar su felicidad y hablar con las amistades y decirles, ¿sabes qué? Esto es lo que estoy viviendo y ya me cansé y ya no quiero más. Entonces, es importante educar a la gente que tenemos a nuestro alrededor
y decir, yo te voy a apoyar. Por ejemplo, si escuchas a tu vecina todos los días llorar o gritar o hay golpes y sabes que hay golpes, quizás si pides comida de afuera, da el número equivocado. De esa forma, el abuso va a parar. O toca la puerta y pregunta por, oh, necesitaba un poquito de sal o algo, ¿verdad? Pero es importante que apoyemos a la vecina si está siendo abusada y lo sabemos. Y no decir, ese no es mi problema, me limpio las manos. No, porque a mí me gustaría que alguien me ayudara si yo estoy en un problema como ese, ¿verdad? Si yo estoy siendo abusada, ojalá tenga alguien que pueda venir a verme o que pueda venir y tocar la puerta y buscar y pedir ayuda, ¿verdad? Sí, la mujer se queda por muchos motivos y uno es ese, el estar aislada, el no tener trabajo, el no tener el apoyo ni de la familia porque creen que debo de quedarme con él para toda la vida. Y Merce, ¿qué pasa si la casa está solamente a nombre del abusador? Yo me estoy quedando con mi esposo porque la casa está a nombre de él, pero estamos casados legalmente. ¿Qué pasa ahí? Yo me puedo ir, yo me puedo divorciar, yo me puedo separar. Esa casa, si se construyó en el matrimonio, si ya fuimos a esa casa casados o llevamos muchísimos años sin estar casados y yo puedo probar, ¿verdad?, que yo he colaborado, que yo he hecho algún pago, que yo pago las cosas, que yo trabajo o que no trabajo, pero estamos casados, esa casa es mía. Esa casa es mía y de él. Entonces, tiene el derecho una víctima a divorciarse y a pedir que esa casa se tenga la mitad para ella y la mitad para él. Sí, o él la vende, o los dos la venden, ¿verdad? Y se dividen las ganancias, o esa persona se queda con la casa y me da una parte. Normalmente, todo lo que hay dentro de un matrimonio es de los dos. Y yo no tengo por qué estar quedándome solamente porque no tengo a dónde ir o no sé a dónde ir. Yo puedo empezar un divorcio y no importa que él diga, nunca te voy a dar el divorcio, no te lo voy a dar. No importa, aquí las leyes no te obligan a quedarte con alguien si tú no quieres quedarte. Y si estoy abusada, si estoy siendo abusada, yo tengo el derecho a irme y tengo el derecho a todo lo que hay a dividirlo. Por ejemplo, el coche. El coche, este es mío, lo conduzco yo, lo manejo yo. Este es mi coche y el otro es el de él. Eso el juez siempre lo va a hacer así. No importa quién lo pague, porque es el que siempre he usado y hay otro coche en la familia o en la casa. Todo se divide, las ganancias se dividen. Muchísimas gracias, Merce. Y así que ya lo saben, por favor, si saben de alguien que está pasando por violencia doméstica y tal vez esa persona no está dejando a su abusador o abusadora porque los está amenazando, porque generalmente es lo que dicen, bueno, pero si todo está a mi nombre, te puedes ir, vas a vivir en la calle o te vas a ir a un refugio, las cosas se van a dividir. Entonces, hay que tener en cuenta que va a ser un proceso un poquito largo. No es como de la noche a la mañana el juez va a decir, oh, ok, entonces esto es de la mujer o esto es del hombre, pero hay que tener paciencia. Entonces, por favor, siempre tengan en cuenta y muchas gracias, Merce, por haber mencionado eso. Sí, y es importante que, por ejemplo, si ella trabaja, es importante que pueda intentar ahorrar un poquito. No lo ponga todo en el banco, pero cuando uno se divorcia, tiene que presentar las cuentas de banco. O sea, todo lo que entra es de los dos. Muchísimas gracias, Merce. Ahora,
¿Cuáles son? Hace rato dijimos acerca de y mencionaste un poco acerca de los efectos de la violencia doméstica en los niños, cuando estuvimos diciendo acerca de si pasa de generación en generación. Sí, los niños sufren mucho con el abuso. Los niños pueden sufrir depresión, pueden aislarse y no querer tener contacto con nadie. Pueden tener ansiedad, estrés, trastornos del sueño, se pueden hacer pipí y a lo mejor ya no lo hacen. Entonces, hay muchas cosas que los niños pueden no querer decir por miedo, ¿verdad? Entonces, también la violencia doméstica está relacionada con algunas enfermedades. Cuando somos adultos podemos desarrollar autoestima y también la obesidad de pequeño y de mayor, porque queremos comer, comer, comer y no querer hacer nada y nos enfocamos en eso, ¿verdad? Entonces a veces hay muchas mujeres que también han crecido con ese miedo desde pequeños y no quieren que nadie se les acerque y desde chiquitos aprenden a comer y a comer y a comer, que nadie las mire, para que nadie las vea, ¿verdad? Y que no vuelva a ocurrir el abuso, porque siempre van a pensar en su mente, si mi papá le pegaba a mi mamá, si mi abuelito le pegaba, me va a pasar a mí. Entonces es importante que sepamos que hay muchos desórdenes en nuestra mente cuando vamos creciendo que pueden ser causa de la violencia doméstica. Sí. Muchísimas gracias, Mercé. Pau, ¿qué se sabe sobre las lesiones cerebrales traumáticas relacionadas con la violencia de la pareja íntima? Bueno, es un poco lo que conversábamos antes, ¿no? No hay mucha información disponible porque no hay mucha investigación al respecto, pero sí sabemos que existe, sí sabemos que al haber violencia doméstica muy probablemente va a haber algún tipo de lesión cerebral ahí y que hay riesgo y consecuencias después de eso. Entonces, cualquier lesión cerebral independiente de cuán severa o no tan severa sea va a tener consecuencias, desde quizás simplemente dolores de cabeza, a estar desubicados en el tiempo y en el espacio, a cambios de personalidad, a cambios de emociones. Entonces, las consecuencias o lo que pasa con una lesión cerebral es bien individual, ¿no? Porque todos somos diferentes y todos percibimos la vida diferente y estamos formados diferentes. Y eso también tiene que ver un poco qué es lo que va a pasar después de una lesión cerebral. Pero sí van a haber consecuencias. El tipo de las consecuencias ahí las tiene que determinar un especialista y se tiene que trabajar, por supuesto. Muchísimas gracias, Pau. Y bueno, y como mencioné, yo sé que estos temas de lesión cerebral, de violencia doméstica son súper larguísimos, que una hora no es suficiente. Todavía tenemos algunas de las preguntas, pero ya no tenemos mucho tiempo, aunque sí me gustaría hacer la última de ¿qué puedo hacer para ayudar? Yo sé que hace rato Merce dijo, si estamos escuchando que nuestra vecina, como está siendo abusada, escuchamos gritos, hay que ayudar, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Qué ayudas hay disponibles? Como para la lesión cerebral, que es lo que pasa con esta otra mujer que desgraciadamente está pasando por una situación difícil de no poder sentir la confianza de hablar con su médico y de que no le encuentra nada más que esas migrañas. ¿Cómo es que se le puede ayudar un poco más a esas víctimas de violencia doméstica que ya tienen una lesión cerebral? Bueno, yo pienso que por un lado, por ejemplo, si la persona está sufriendo violencia, la amiga, la persona a la que se lo cuenta, debe de escucharla y apoyarla y no criticarla, no decirle lo que tiene que hacer. Al igual que nosotras como intercesoras, estamos aquí para guiarlas, pero no para decirles lo que tiene que hacer. Una víctima
una sobreviviente sabe muy bien cómo es su vida y qué es lo que tiene que hacer. Llega antes o llega después, pero es importante que busque la ayuda, bien sea en el doctor, ya sea con un psicólogo, si a veces vive con él, pues que a lo mejor le diga tengo cita en el médico y que hagan cita para ver a un psicólogo, ayudarla, apoyarla, es algo súper importante. Puede llamar a cualquier agencia que quiera trabajar con, ¿verdad? Con víctimas, que trabaje con víctimas. Por ejemplo, en nuestra clínica tenemos muchos diferentes tipos de ayuda, ¿verdad? Empezando con el doctor que nos va a llamar y avisar, esta señora o este hombre quiere que le ayudemos, quiere tener información. Nosotros vamos a proveer la información, le vamos a ayudar a partir de ahí a lo que la persona quiera. Y yo he trabajado con muchas mujeres que siguen viviendo con el abusador y nunca han tenido que saber nada, ¿verdad? Siempre tenemos un plan de seguridad, un plan para el teléfono. Siempre pueden poner el nombre de la clínica o pueden poner el nombre, por ejemplo, tengo señoras que me tienen como intérprete. Sí, es que cuando voy a la escuela, como el hombre a veces no va a la escuela, entonces si llaman, sí, es la intérprete de la escuela. Si a mí me llama alguien que yo ya tengo el número registrado, yo voy a decir lo mismo, ¿verdad? Sí, soy la intérprete y tal y que cual. Entonces, es importante que vayan a buscar ayuda y que poco a poco puedan hacer un plan para poder salir. Muchísimas gracias, Merce. Pau. Sí, con respecto a lo que tiene que ver con lesiones cerebrales, mi organización, bueno, no mi organización, la organización en la cual yo trabajo, estamos disponibles para enviarles información sobre lesiones cerebrales, también para conversar. Hay un departamento específicamente diseñado para encargarse de eso. Nos pueden llamar, nos pueden mandar un email, pueden contactarse en nuestro sitio de internet, y en ese departamento también hay una persona que habla español. Pues si no hablan inglés, hay una persona, una señora de México, con la cual les pueden conversar y les pueden enviar información escrita sobre lesiones cerebrales, porque acá tuvimos una conversación y discutimos varias cosas importantes, pero sabemos que nuestra memoria a veces es frágil, no vamos a recordar todo. Entonces es importante a veces que se le envíe algo y leerlo y tenerlo ahí para ver bien y recordar qué es una lesión cerebral, cuáles son las causas, cuáles pueden ser las consecuencias de una lesión cerebral, qué cambios se pueden ver en las personas. Entonces, cualquier pregunta relacionada con lesiones cerebrales, nos llaman a nosotros. Creo que, Carmen, tú vas a poner el número. Y ahí, si tienen alguna pregunta, bueno, también pueden preguntar por mí, por Paula Hernández, bueno, Paula St. John en la agencia, porque no soy Paula Hernández. O si no, por Cindy Lara, que es la señora que les decía yo, y ella trabaja en ese departamento que tiene que ver con recursos específicos, con recursos de la comunidad también, y les puede enviar información. Muchísimas gracias, Pau. Y bueno, pues solamente está el querer es poder. No paso súper difícil dejar a una persona con la que tal vez ya vivimos por muchísimos años, es el papá de mis hijos, es que tal vez va a cambiar. Bueno, si no ha cambiado en 10 años o hasta en un año, entonces ya jamás va a cambiar. Así que yo creo que no hay que ser negligentes con nuestros hijos y tratar de darles un ambiente seguro y saludable a ellos, el mejor ejemplo que podamos como madres, y decirles, como tú eres fuerte, si estás en una situación de estas, una situación abusiva, en una relación así, entonces tienes que irte. Enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestras mujercitas, cuáles son, qué es una relación de pareja saludable. Esta Casa de Esperanza, que trabaja muy duro en eso y tiene programa de jóvenes, está la Clínica Cook, que se pueden comunicar con Merce para las lesiones cerebrales, y al final voy a poner la información. Ivy, que nos está mirando, gracias Ivy, ya puso mucha de la información que yo iba a poner. Puso también la información de brain injury, entonces solamente voy a poner la información de ustedes.
por si hay cosas extra, gente que se quiere comunicar directamente con ustedes. Muchísimas gracias, muchas gracias. Por favor, esperemos que el número de víctimas de violencia doméstica y de lesiones y que tienen lesiones cerebrales baje. Y pues bueno, muchas gracias. Gracias, Merce, gracias, Pau, gracias a ustedes que nos miraron. Y fue una presentación más de Mujeres Latinas Unidas MN. Hoy tuvimos a las clínicas Cook y a la Alianza de Lesiones Cerebrales de Minnesota. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.